Abinu Malkeinu, Abacadosh, en el precioso y poderoso y soberano nombre el nombre que has dado, sobre todo hombre, Yeshua nuestro Mashiach. Abba, nos queremos presentar delante de ti. Queremos hoy pedirte, Abacadosh, que ese taller que tiene un único propósito, y es que tu nombre siga siendo glorificado en medio de tu congregación. Que tu nombre y tu plan pueda ser una vez más entendido de tal manera, Padre Celestial, que cause un efecto positivo en nuestras vidas y sea sincronizarnos con Él. Abba, permítenos hoy entender que nosotros fuimos llamados a ser un pueblo con una promesa, y una promesa que a la vez lleva una serie de responsabilidades como, por ejemplo, portar un mensaje de salvación, un mensaje que conecta con aquel que puede dar la vida eterna. Permítenos hoy entender esta maravillosa responsabilidad que tenemos y que, como siempre, Padre, sea tu espíritu de santidad, tu Ruach HaKodesh, poniendo en nuestras vidas el querer como el hacer. Pedimos tu autorización, Padre, para que hoy esta primera clase, este taller, sea de gran bendición para todos y cada uno de nosotros y nos lleve a otro nivel, nos saque de nuestra conformidad y nos plantee, Padre Celestial, una experiencia completamente diferente contigo. Queremos servirte con lo mejor que nos has dado, Padre. Ayúdanos, Padre, inquiétanos y sé tú alzando el estandarte en cada uno de nuestros corazones y llevándonos a hacer tu voluntad. Te lo pedimos, Abba, en el precioso nombre de nuestro Mesías, Yeshua. Amén y amén. 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 Entonces, sin más preámbulos, amados, vamos a empezar esta primera clase. Voy a solicitar un favorcito muy especial de nuestro estimado Yeser Maestre. Estimado Yeser, en este momento perdón, yo dejo de compartir un momento acá. Voy a dejarte de coanfitrión, de coadministrador, de co-host, para que entonces tú nos ayudes a coordinar un poquito cuando se abra el micrófono, o en el caso tal, pues prevenir futuras intromisiones, podamos reaccionar a tiempo. Entonces, permítame un momento, yo hago un rápido movimiento aquí con nuestro hermano Yeser, y aquí estás, estimado Yeser. Entonces, aquí ya te estoy enviando la invitación y nos vamos. Entonces, esta clase va a llevar un nombre muy particular. Y usted sea tan amable y por favor me confirma si ya en este momento se deja ver la presentación, y de una vez procedemos entonces a la exposición. Aún Todavía no. ya llegó, Valledupar, ya llegó. Ya llegó, bueno, eso quiere decir que entonces si llegó a Valledupar, quiere decir que ya en este momento tenemos acceso todos a la... Ya llegó al Bagre Antioquia. Entonces, A Villavicencio. a Villavicencio llegó. Ok, Baruch Hashem. Entonces, ¿quién nos ayuda? ¿Qué dice acá en esta presentación? Permítame, yo corro esto para acá para que podamos leer el nombre de la clase. Clase número 1, teoría versus experiencia. El maestro. Teoría versus experiencia. Muy bien, estimado Yeser. Y el nombre de este taller, como usted lo ha visto en los posts publicitarios que se ha hecho en torno a este, es: el maestro está aquí y te llama. ¿De dónde sale esta frase? Usted puede visualizar el texto que aparece ahí. Es Juan, capítulo 28, capítulo 11, verso 28, su parte B. Va a salir de una conversación que va a tener nuestro Mashiach en medio de un caos, en medio de un dolor, en medio de la pérdida de un ser querido, en medio de una situación que aparentemente no tiene remedio. ¿Sí? Va a decir el versículo 28 del capítulo 11 de Juan, va a decir: dicho esto, la versión que le estoy leyendo es versión NBI.
Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Si usted continúa el texto, pues va a ver que ella se va a mover de su lugar. Muchos van a pensar, de los que estaban acompañando este proceso de dolor, que ella sale a llorar a la tumba y se van detrás de ella cuando llega el maestro y pues ya se empieza a gestionar todo lo que ya conocemos de este maravilloso milagro que es la resurrección de Eleazar, más conocido como Lázaro. Entonces, pero entendamos estas palabras, ¿sí? La clase del día de hoy se llama teoría versus experiencia. ¿Por qué es importante, antes de adentrarnos en el trasfondo de una bonita conversación que se va a suscitar con una mujer dentro del contenido de esta presentación, hay que entender parte de lo que estamos hablando el día de hoy? ¿Qué es parte de lo que estamos hablando el día de hoy? El mensaje de salvación. El mensaje de salvación es un mensaje que debemos tomarnos muy en serio porque finalmente de seguir el protocolo correcto, de seguir el paso a paso de la propuesta bíblica nos va a permitir llegar al cumplimiento de esa promesa. Para los que no sabían, ¿sí? La salvación, ¿sí? Es una promesa. Hasta el momento es una promesa. ¿Cuándo tendrá cumplimiento esa promesa? Sencillamente cuando nuestro Mashiach llegue. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que somos salvos o no somos salvos? ¿Sí? Esa sería una muy buena pregunta. ¿Cómo saber? Y quiero hacer esta pregunta para que el que la sepa o quiera responder rápidamente y empecemos este proceso intelectual sea ameno. ¿Cómo podemos saber, por lo menos en el caso tal de los que estén muertos, cómo sabemos que cuando llegue Mashiach, cómo sabemos quién se salvó y quién no se salvó? Van a resucitar. Se resucitarán los que murieron en la fe de Mashiach, que eso lo va a decir Rav Shaul. Dice, y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Claro, un indicador claro para las personas que estén vivas, para ese momento, si es ustedes y yo, Baruch Hashem, si nos toca entonces resucitar, a eso debemos aspirar. A que cuando suene este gran shofar, Rav Shaul lo va a mencionar en 1 Corintios 15:50 como la última trompeta, la final trompeta. Entonces el indicador para saber que resucitamos para vida eterna y no para condenación es levantarse en esta primera resurrección. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de un mensaje tan importante de la salvación, debemos entonces entender cuál es el mensaje que estamos dando. Lo estamos basando, como lo decíamos ahorita, en una teoría o en una experiencia. Y vamos a hablar de primero qué es una teoría para entender entonces que tal vez las propuestas que se estén manejando en este momento o se estén promoviendo para llegar a entender la propuesta de la promesa de salvación pueden estar siendo erradas y pueden estarte llevando a un callejón sin salida. ¿Qué es una teoría? ¿Sí? En la actualidad, una teoría se entiende como un sistema lógico que se establece a partir de observaciones, axiomas y postulados. Entonces, las letras o los renglones que usted va viendo resaltados es porque finalmente nos van a poder llevar a armar unas piezas de un hilo conductor. ¿De qué es una teoría? Entonces, lo que estamos viendo acá es un sistema lógico, es decir, se establece por la lógica, que no siempre la lógica va a ser, bíblicamente hablando, la lógica no va a ser siempre la verdad. Un sistema lógico que se establece a partir de observaciones, axiomas. ¿Qué es un axioma? Es una propuesta, es una proposición o un enunciado, ¿sí? Tan evidente que se considera que no requiere demostración, ¿sí? Y postulados. Cuando estamos hablando de postulados, no estamos hablando de razones exactamente concretas y directas, sino potencialmente pueden entrar
a llegarse a convertirse en, pero no son verdades absolutas. Lo que estamos hablando aquí es de una gran especulación. Dice, y persigue el propósito de afirmar bajo qué condiciones se llevarán a cabo ciertos supuestos, ¿sí? Eso es una teoría. Conjeturas, supuestos, ¿sí? Y para esto se toma como punto de referencia una explicación del medio idóneo para que las predicciones puedan ser desarrolladas. En base a estas teorías es posible deducir o postular otros hechos mediante ciertas reglas o razonamientos. ¿Qué podemos concluir de este primer párrafo? Que una teoría es solo eso, es un conjunto de ideas lógicas que no están basadas en realidades absolutas, sino de cierto tipo de supuestos, ¿sí? Y postulaciones. Nada concreto. ¿Ve? Otra parte de la teoría son conjeturas e hipótesis, ¿sí? Y dice, existen dos clases de ideas que pueden desarrollarse hasta lograr establecer una teoría. Las conjeturas, ¿qué son las conjeturas? Suposiciones que no cuentan con el respaldo de las observaciones. Y la hipótesis, que sí se apoyan en múltiples observaciones. Estas ideas, dicen los expertos, pueden ser falsas, estas conjeturas pueden ser falsas, ¿sí? Razón por la cual no evolucionan y no llegan a desembocar en una teoría. Entonces, esta parte es extremadamente clara, ¿sí? Para ya entonces entender lo que vamos a ver a continuación de todo esto, ¿sí? Según la definición que se hace científicamente sobre esta palabra, una teoría está formada por el conjunto de conceptos, fíjese, conjunto de conceptos, proposiciones y definiciones que se encuentran relacionadas entre sí y que son recogidas desde un punto de vista sistemático de fenómenos con el objetivo de explicar o poder predecir, ¿sí?, un determinado fenómeno. La teoría como idea o suposición. Entonces, el término también puede hacer referencia a las ideas que alguien tiene, personales, acerca de una determinada cosa o al conjunto de conocimientos o razonamientos que se hayan realizado sobre un asunto, los cuales no han sido llevados a procedimientos empíricos para probar su veracidad. Erróneamente también se habla de teoría al referirse a los conceptos que algún autor tiene sobre determinado tema. Sin embargo, en tal caso se confunde teoría con datos pertenecientes al estudio de la historia de las ideas. Para que nos hagamos una idea general de esta primera diapositiva, una teoría no es algo completamente real. Se saca a través de conjeturas, se saca a saber, se arma a través de supuestos, se habla o se arma a través de ideas preconcebidas o ideas completamente personales. Entonces, podríamos decir, y aquí quisiera preguntarles a algunos de ustedes, podríamos decir que una teoría es un sinónimo de un camino que lleva a una verdad, o nos deja normalmente siempre un lado que puede contemplar que no siempre va a ser cierto. ¿Qué creen ustedes? ¿Podemos confiar en una teoría? No siempre. No siempre. No siempre, ¿verdad? No siempre. Y ese pequeño no siempre, ¿sí? Como puede estar muy aterrizado, como puede estar muy cercana de la verdad, esa pequeña no siempre es lo que hoy yo quiero que usted se lleve en su corazón. No siempre puede ser verdad, no puede siempre ser acertada, ¿sí? Entonces, ¿por qué quiero decirle esto? Si entendemos entonces que una teoría, ¿sí?, no siempre va a hacer lo que normalmente se propone ser, que es decir la verdad, llegar al punto concreto de las cosas, podríamos entonces decir que una teoría, ¿sí?, ¿es un sinónimo a una doctrina? La respuesta es sí. ¿Por qué? Una doctrina, ¿sí?, se considera el conjunto de conjeturas
de alguien o de un movimiento, suposiciones que no cuentan con un respaldo, ¿sí? Razón por la cual estas no van a evolucionar y no van a llegar a desembocar en la teoría, ¿sí? Una doctrina se considera una teoría ya que está formada por el conjunto de conceptos, proposiciones y definiciones con el objetivo de explicar, ¿sí? Bajo una propuesta personal, ¿sí? El poder predecir un determinado fenómeno, ¿sí? Pero eso no quiere decir que sea verdad. Para que ustedes entiendan entonces la propuesta, veamos solamente dos. Podríamos sacar muchas más, pero veamos solamente dos ejemplos de famosas doctrinas, ¿sí? Que exponen lo que estábamos estudiando anteriormente, ¿sí? Que fueron conceptos armados, que fueron razonamientos, ¿sí? Basados en pretensiones completamente personales, ¿sí? Más allá de si serían intenciones buenas o malas, ¿sí? Hay que entender algo, amados, y es que el hecho de que una persona, un movimiento, una organización crea que algo es verdad, no siempre, ¿sí? Va a ser verdad. Y ese no siempre, como ustedes mismos lo dijeron, es lo que yo quiero que hoy se lleve para que lo mediten en este primer tema, ¿sí? Entonces veamos el ejemplo de dos famosas doctrinas. ¿Por qué las doctrinas no son confiables? ¿Por qué? Hablemos entonces de la primera doctrina, ¿sí? Doctrina del rapto, ¿sí? Para los que no saben, ¿sí? La doctrina del rapto maneja 4 teorías, 4 verdades y 4, ¿sí? Maneras de ser interpretada. Lo curioso del tema, ¿sí? Es que cada postura va a tener un grupo que dice así es, ¿sí? Y van a buscar obviamente los soportes para tratar de sustentar y explicar esta propuesta. Entonces, yo les pregunto, si la doctrina del rapto fuera verídica, fuera uniforme, se supone entonces que sería una sola. Pero ¿por qué esta doctrina se deriva en 4? ¿Sí? Para los que no saben, vamos a hoy analizar 2 solamente de las 4 propuestas porque es un tema muy extenso, ¿sí? Pero para que entonces entendamos hacia dónde queremos ir. La doctrina del rapto tiene 4 fans, 4 seguidores, ¿sí? La primera, que es la que usted está viendo acá, que es la pretribulación, ¿sí? Es decir, Cristo viene, no se sabe cuándo, Cristo viene, y entonces nos vamos antes de que llegue la tribulación. Nos vamos en el rapto, Cristo viene. La segunda, ¿sí? Nos muestra que no es al principio de la tribulación, sino a mitad de la tribulación, ¿sí? Las otras 2 van a hablar en que la tercera propuesta de la doctrina del rapto habla de la preira, entonces ya no es en pretribulación, sino en mediana tribulación, sino antes de la ira, ¿sí? Y la cuarta, ¿sí? Que es post-tribulación, es decir, después de la tribulación. Cada una tiene sus argumentos, cada postura tiene sus maneras de ser expuestas, sus eisegesis, ¿sí? Pero la pregunta es la siguiente, ¿sí? Si es una sola doctrina, ¿por qué está dividida en 4 teorías? ¿Sí? Ahora, lo peor de todo, ¿sí? Es, ¿y qué tal que ninguna de las 4 funcione? ¿Qué tal que ninguna de las 4, por más argumentos, por más supuestos, por más versos bíblicos que se le añadan para darle credibilidad, qué tal que no sea ninguna de esas 4? ¿Dónde van a parar la cantidad de personas que hoy están tomando partido, bien sea de una propuesta, de otra propuesta, de las 4? Y que al final ninguna de las 2 se cumpla, ¿sí? Entonces, miremos estas 2. ¿Qué dice la 2 de 4? ¿Sí? La pretribulación, ¿sí? Entonces, cree la doctrina de la pretribulación, rapto pretribulación, cree que la iglesia es arrebatada al comienzo de los 7 años, de la última semana de Daniel, ¿sí? El retorno del Mesías es inminente, es decir,
Saben que va a llegar, no saben en qué momento, ni en qué fecha, ni en qué tiempo, pero saben que va a llegar, ¿sí? Normalmente los pretribulacionistas son aquellos que tienen otra doctrina que meten aquí, ¿sí? Y es que creen que Dios tiene un plan separado para el Israel de la Torá, del Antiguo Testamento, y otro muy diferente para la iglesia, ¿sí? Que está en el Nuevo Testamento. Y todas las escrituras de tribulación que se leen en Apocalipsis, ¿sí? Van a lidiar, ¿sí? Estos creyentes que se mencionan en la tribulación tienen que ver única y exclusivamente con el pueblo judío porque ellos tienen que expiar la culpa de haber negado y vendido al Mesías, ¿sí? Esta es la postura de los partidarios de esta propuesta pretribulacionista en esta doctrina. Los partidarios de la propuesta de media tribulación, es decir, no es al principio sino a la mitad, creen entonces que la iglesia es arrebatada, ¿sí? A la mitad, es decir, pasados 3 años y medio de la tribulación, como usted lo puede ver aquí en la gráfica, ¿sí? Estos dos punticos, no sé si usted vea mi cursor acá, me indica por favor. ¿Ve mi mouse aquí moviéndose? Sí. Ok, Sí. entonces, Mashiach viene como siervo. Estos dos lapsos van a ser la semana de la tribulación, es decir, 7 años. En la mitad, ¿sí? Entonces, viene Mashiach, ¿sí? Se lleva a la iglesia y pasados los 7 años retorna con la iglesia y de aquí entonces se da inicio al milenio con Mashiach, el juicio final y la eternidad. En los dos casos, algo que no cuadra muy bien es algo, ¿sí? ¿Y qué es? Usted en ninguna parte de la escritura va a escuchar que Yeshua venga 3 veces, ¿verdad? O si estoy equivocado, alguien que me muestre los textos. Pero hasta donde yo he Sí, leído... hermano. Esa es una falsa enseñanza, hermano, de doctrina de hombres, porque es un solo texto, hermano, se puede decir paralelo, entonces doctrina de hombre, hermano. Ok, entonces no encuentro un solo texto bíblico, ni uno que diga que el Mesías, el Cristo, el ungido, el Rey de Reyes, como se le llame a este varón, ¿sí? Que retorna, venga por tercera vez. ¿Qué es lo que plantea, ¿sí? La doctrina del rapto, ¿sí? En sus 4 propuestas. ¿Cómo así que 3 veces? Viene en las nubes, se lleva a una iglesia, no se sabe para dónde, y la trae, ¿sí? Nuevamente. Entonces, una como siervo, una en donde viene, se lleva a un pueblo, ¿sí? Se lo lleva para el cielo, unos dicen para el cielo, otros se lo llevan para otro lugar, ¿sí? Para permanecer en el aire por siempre, y después otros dicen que entonces viene ya para iniciar el milenio, lo cual, ¿sí? Entonces, desestima la propuesta bíblica porque nos está diciendo que Yeshua viene 3 veces. Una como siervo que ya vino, viene una a llevarse un pueblo y una tercera que es cuando viene a empezar el milenio, lo cual por la escritura en ningún momento se encuentra esa propuesta, pero es una doctrina, ¿sí? Ahora la pregunta es entendiendo entonces el contexto de teoría. ¿Y qué tal, sí? Que yo esté creyendo en una teoría que no es 100% confiable. ¿Dónde va a quedar mi fe? ¿Dónde va a quedar la fe de mi familia? ¿Dónde va a quedar la fe de aquellos miles, porque son miles, ustedes y yo lo sabemos, que creen en estas posturas bíblicas? ¿Sí? Entonces, la otra, ¿sí? Que es una muy sonada. La otra, el otro ejemplo que vamos a querer estudiar aquí hoy es el arrepentimiento y el pecado, ¿sí? Entonces, quiero leerles estos parrafitos que usted ve en esta diapositiva. Lo extraje de una página muy famosa protestante donde se habla del concepto del arrepentimiento, ¿sí? Basado en la propuesta protestante. Permítame leérselo, ¿sí? Porque aunque suene muy convincente, aunque suene muy bonita, aunque se argumente con la escritura, definitivamente desestima, ¿sí? Precisamente por una conjetura personal, lo que la misma escritura promueve como verdad.
Entonces, dice, empieza este párrafo hablando, dice, muchos entienden el término arrepentimiento como volverse del pecado, ¿sí? Y este escritor va a decir, esta no es la definición bíblica del arrepentimiento. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Arrepentimiento es volverse del pecado desde la manera bíblica, sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? No. Suena como volver al pecado, o sea, ¿no? O sea, arrepentimiento no es volverse del pecado. No, Tú dices El volverse arrepentimiento se del muestra con pecado, hechos. Es una forma de vida el arrepentimiento. Ok, Sí, no, volverse del pecado, dices tú. sí es. Arrepentimiento y no volver a pecar. ok. Entonces, ¿por El qué? arrepentimiento es volver al eterno porque pecamos porque estamos lejos del eterno. Claro, entonces ya vamos a entender desde la propuesta bíblica qué es arrepentimiento. Pero sigamos leyendo la Perdón. descripción que hace este varón del pecado. Entonces dice el arrepentimiento, muchos entienden el término arrepentimiento como volverse del pecado. Esta no es la definición bíblica del arrepentimiento, ¿sí? Descarta, ¿sí? En la Biblia, la palabra arrepentirse significa, ¿sí?, cambiar tu mente. Y la primera pregunta que me surge ahí es, necesito entonces un texto, porque finalmente nosotros, que somos como los de Berea, que le creemos al escrito está, no supuestamente a lo que la Biblia dice, dice que significa cambiar tu mente, ¿sí? La Biblia también nos dice que el verdadero arrepentimiento tendrá como resultado un cambio de conducta. Entonces ya el hombre no solamente está diciendo que es cambiar la mente, sino cambiar la conducta. ¿Ok? Aporta unos textos, Lucas 3, 8, 14, Hechos 3, 19, Hechos 26, 20. ¿Sí? Declara, Hechos 26, 20 dice, sino que anuncié que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Vuelve e insiste, y es aquí donde yo quiero resaltar el énfasis que hace este hombre, es la completa definición bíblica del arrepentimiento es cambiar de mentalidad, ¿sí? Que resulta en un cambio de acciones y actitudes. Aparentemente es una verdad, ¿sí? Dice, el arrepentimiento y la fe pueden ser entendidos como dos lados de la misma moneda. Ahora yo le pregunto, estimado hermano, ¿sí? ¿Usted ha visto dos lados de una misma moneda? O sea, entendamos la frase que está exponiendo el hombre, ¿sí? Sin el ánimo de obviamente, exponerlo al escarnio. Pero lógicamente, lo que él está diciendo tiene sentido. ¿Usted ha visto dos lados de la misma moneda? ¿Sí o no? No. No. No existe, ¿verdad? Esta frase que está mencionando acá no existe, ¿sí? Dice, el escritor dice, es imposible poner tu fe en Jesucristo como el Salvador sin primeramente cambiar tu mentalidad acerca de quién es Él y lo que Él ha hecho, ya sea el arrepentirse de un rechazo obstinado o arrepentirse de ignorancia y desinterés. Y vuelve e insiste, es un cambio de mentalidad. El arrepentimiento bíblico en relación con la salvación es cambiar tu mentalidad del rechazo a Cristo a la fe en Cristo. ¿Sí? Y cierra, digamos que el enunciado de lo que, según su conjetura, según su manera de ver, que era lo que estábamos hablando ahorita con base a una teoría, su percepción, entonces, está dando por sentado que así es, solamente porque a él se le ocurrió que así es. Pero entonces, la pregunta es, ¿será cierto esto? ¿O es una teoría más? ¿Sí? Si estamos hablando del tema de arrepentimiento, si estamos hablando del tema de salvación, si estamos hablando de un tema tan extremadamente importante para el mundo creyente, ¿será que tenemos, ¿sí?, que seguir creyendo en teorías o definitivamente se nos está olvidando ver la parte de la propuesta bíblica por estar prestando, ¿sí?, oídos a teorías, a suposiciones, a conjeturas,
a potenciales propuestas consideradas como verdad, pero que al final no tienen una base que lo soporte, ¿sí? Y si tiene una base, pues es una base completamente leonina, es decir, basada simplemente en un criterio personal, organizacional, pero no siempre tiene que ser verdadero. Entonces, ¿pecado es cambio de mentalidad? Pregunto. ¿Pecado es cambio de mentalidad o pecado es violar lo que la Escritura señala como pecado? ¿Qué cree usted? Es violar lo que dice la Escritura. A la Torá. ¿Ok? Entonces, ¿estamos todos de acuerdo en eso? Que pecado es un cambio, o sea, quiero hacer como un pequeño debate o una pequeña opción de respuesta. 2. ¿Cuántos creen que pecado es cambio de mentalidad? Según lo que acaba de proponer el escritor de este boletín, ¿sí? ¿Cuántos creen que pecado es un cambio de mentalidad? ¿O cuántos creen que pecado es violar lo que la Escritura señala como pecado? Amén, hermano. Eso sí es pecado, eso sí es. Okay. Pecado es claramente la transgresión a la ley. Ok, entonces, si reconocemos que hemos violado la Torá, seguramente va a haber un cambio de mentalidad. Ya no vamos a seguir en la misma tónica de pecado. Nuestra mentalidad va a cambiar según el orden del Eterno. Ok, entonces miremos un texto que curiosamente no está ni en el Antiguo Testamento mal llamado, ni en el Pentateuco mal llamado, como lo que hoy conocemos como Torá o el Tanakh, sino precisamente está en uno de los enunciados de las cartas de uno de los grandes evangelistas, ¿sí? Que fue Yohanan, ¿sí? Esto, ¿sí? Esto completamente afirma lo que la misma Escritura ha mencionado desde el principio hasta el final. Que pecado es pecado, tanto en la parte de atrás de mi libro, de mi Biblia, como en la parte de adelante es exactamente el mismo. ¿Qué dice 1 Juan 3:4? Es un texto conocidísimo por todos. Todo el que practica el pecado vive violando la Torá. Todo el que practica el pecado, dicen otras versiones, viola la ley, ¿sí? Porque el pecado, y aquí viene la respuesta, es infracción de la ley o infracción de la Torá. Más claro no puede ser la Escritura. Entonces, ¿por qué esta teoría? ¿Por qué el mensaje de arrepentimiento y pecado que se maneja desde los escenarios bíblicos es completamente teórico y completamente incompleto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque por un lado, como usted lo ve en la figura de la parte izquierda, se ve a alguien acercándose, ¿sí?, al Mesías para pedir perdón, ¿sí? Pero para pedir perdón, ¿por qué? ¿Por qué está pidiendo perdón el personaje que en ese momento está graficando esta imagen? ¿Por qué lo está pidiendo? Porque, como lo dice el escritor, arrepentirse de un rechazo obstinado, arrepentirse de una ignorancia o un desinterés, ¿sí? Arrepentirse porque tiene una mente incorrecta, si necesita cambiarla, o necesita pedir perdón porque violó, ¿sí?, transgredió, incumplió, rompió lo que la Escritura está diciendo que está haciendo mal, ¿sí? Entonces, ¿por qué el mensaje que se predica dentro del entorno protestante carece de un soporte legal bíblico, ¿sí? Porque por un lado, estamos reconociendo al Mesías, o se está reconociendo al Mesías como la fuente de salvación, la fuente de perdón, la fuente de limpieza, ¿sí?, de algo que ellos simultáneamente están diciendo que quedó abrogado, que es la figura que usted está viendo en esta diapositiva, en esta fotografía. Entonces, si el fin de la ley es Cristo, si el fin de la ley es Cristo, entonces, y la Escritura me está diciendo, se toman Romanos 10:4 para argumentar esto, pero la misma Escritura me está diciendo que el pecado es violación de la Torá. Entonces, o está mintiendo Pablo, o está mintiendo Juan, o definitivamente el mensaje que se está promoviendo de arrepentimiento no está completo, le falta algo. Y es entender que
yo no puedo arrepentirme por algo que ya caducó. Yo no tengo que pedir perdón por una ley que ya no tengo por qué cumplir. ¿Sí? ¿Entiende? ¿Me va siguiendo? Entonces, siguiendo con esta propuesta, dejemos de teorizar, ¿sí? Dejemos de vivir en la especulación, dejemos de vivir en la conjetura, dejemos de prestar oído, ¿sí? Y dar por sentado y dar por crédito o darle crédito a conjeturas netamente personales, ¿sí? Que no están de acuerdo a la propuesta bíblica. Para mí y para usted, ¿sí? Como creyente y seguidor del Mesías, sea de la religión que sea de la denominación que sea, para usted su única referencia válida debe ser el escrito está. La interpretación, la argumentación, el cómo se tuerza la escritura, ya eso es asunto de aquella persona que quiere traer este mensaje de teorización, ¿sí? Pero si mi salvación depende de una teoría, ¿sí? O de una experiencia, ¿a qué le apostaría usted? ¿A la teoría o a la experiencia? Pregunto yo. Experiencia. Entonces, ya entendimos, ¿sí? La teoría. ¿Cómo se caracteriza? ¿Cómo se expone? Que siempre va a ser en prospectos, siempre va a ser en conjeturas, siempre va a ser en razonamientos, siempre va a ser en propuestas lógicas, pero no siempre, como ustedes mismos lo dijeron ahorita o algunos de ustedes, va a ser 100% real. Y si no es 100% real y se trata de mi salvación, no es nada menos y nada más que de mi salvación, de dónde voy a pasar yo la eternidad, pues entonces esto debe tomarse como un asunto muy serio, ¿sí? Ahora, pasemos a la experiencia. ¿Qué es experiencia? ¿Sí? Y permítame, yo corro esto por acá. Dice el libro de Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4. Si usted quiere leerlo conmigo, quiere leerlo desde aquí, desde la presentación o desde su misma Biblia. Juan, capítulo 4, versículo 3 en adelante. Va a decir que Yeshua, ¿sí? Después de haber estado en Galilea, dice, salió de Judea y partió otra vez para Galilea, ¿sí? Y en medio de ese trayecto, obligatoriamente, y es lo que va a decir el verso 4, tenía que pasar por un lugar. ¿Cómo se llama ese lugar? Samaria. Samaria. Es decir, un peaje obligatorio, un pasaje obligatorio, ¿sí? Quedaba en la mitad del camino. Dice el verso 5, llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, ¿sí? Y aquí usted está viendo unas letricas amarillas. Esto es el código Strong, para que usted entienda, siempre que usted, y es un consejo, siempre que usted vea un comportamiento, una llegada, un punto que se mencione en la escritura, no lo deje pasar de largo. Algo le va a aportar. Nada de lo que tenga que ver con el Mesías debe dejarse pasar de largo. ¿Por qué es importante entender a dónde llega Mashiach? Porque este lugar, ¿sí? de Samaria llamado Sicar, va a tener una serie de detalles que nos van a permitir entender cuál era la propuesta de Yeshua pasar y llegar a este lugar específico de Samaria. Shakar, ¿sí? En el hebreo. ¿Qué significa shakar? Significa emborracharse, significa embriagarse, ¿sí? En un sentido calificado, saciarse con una bebida estimulante. Y tenga esto muy presente para la conversación que va a empezar a desarrollarse con esta mujer, ¿sí? Influencia, alegrarse, ¿sí? Entonces, si pudiéramos entender dentro del Peshat, dentro del literalismo que nos promueve el hebreo, Mashiach llega a este lugar con el objetivo de ¿qué? Según esta palabra, con el objetivo de alegrarse, con el objetivo de beber en abundancia, ¿sí? Con el objetivo de embriagarse, y no va a ser de vino, sino vamos entonces a entender el contexto que nos muestra esto. Pero entonces, ¿qué podemos ver de estos tres textos que acabamos de leer? ¿Sí? Judea, entiéndalo muy bien,
téngalo muy presente, Judea, Samaria, esta región, ¿sí? Y dice, llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra que Jacobo dio a su hijo José. Tenga en cuenta estos detalles. ¿Por qué en este caso el evangelista Juan se encarga de proporcionar tantos detalles que, como lo hemos dicho en otros estudios, aparentemente no tienen ningún tipo de aporte al lector? Hagamos un poquito de historia, ¿sí? Jacob, ¿sí?, va a dar esta porción que incluía este pozo a su hijo José. Preguntas: ¿cuáles son los hijos de José? A ver. Benjamín y Efraín. Benjamín y Manasés. Efraín y Manasés. Ok, entonces vaya teniendo esto en cuenta. El lugar donde llega Yeshua no es un lugar cualquiera, es un lugar que por herencia le corresponde a la tribu de José, que posteriormente va a pasar a sus hijos Efraín y Manasés. ¿Sí? En pocas palabras, si entendemos esto y lo adjuntamos con Samaria, estamos hablando que Yeshua en este momento estaba pasando, ¿sí?, por un lugar que geográficamente le correspondía ¿a quién? Entendamos historia. ¿Recuerda usted que el pueblo de Israel, época después de la muerte de Salomón, llega su hijo Roboam, ¿sí? Pasa eso, usted ya conoce la historia, el reino se divide. ¿En cuál? Recuérdenme cómo se divide. Alguien que sepa un poquito. Las 10 tribus del norte y las 2. Entonces, se divide reino del sur y reino del norte. Reino del norte, ¿quiénes estaban arriba en el reino del norte? Las tribus, las 10 tribus. Las 10 tribus. Y fue conocida como, posteriormente, eso lo van a decir los profetas, fue conocida como el reino del norte, fue conocido como ¿qué? Efraín. Como la casa de Efraín. ¿Por qué? Porque era una de sus tribus más prominentes, era de sus tribus más grandes. Y la tierra del sur, o el reino del sur, va a ser conocida como ¿qué? Judá. Como Judá o como Judea, ¿sí? Judá o Judea, ¿sí? Entonces, ¿en dónde estaba Yeshua parado? ¿A dónde llega? Geográficamente está llegando a las tribus del norte, ¿sí? ¿Recuerda usted cuál era la capital del reino del norte? Samaria. Samaria, ¿ok? Téngalo muy en cuenta para esta conversación. Dejemos estos 3 versos que hemos leído de Juan y vayamos inmediatamente a Hechos 1:6 al 8. Hechos 1:6 al 8. Si alguien quiere ayudarnos a leer desde la presentación o quiere leerlo desde su propia Biblia, como quiera. Adelante. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo: no os comprende a vosotros saber los tiempos, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Gracias, Carito. Un saludito para ti. Entonces, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Entonces aquí Mashiach, en esta última conversación, recuerde que va a ser la última conversación que va a tener con sus estudiantes, después de 3 años y algo de ministerio, ¿sí? Va a tener esta última conversación. Y aquí viene otra pregunta, ¿sí? Se ha especulado muchísimo de que el libro de Hechos va a dar inicio a lo que comúnmente se conoce como ¿qué? A ver, ¿de qué va a hablar el libro de Hechos según la propuesta de las religiones? ¿El inicio de qué? La iglesia. La iglesia empezó, dice, pero esa es una mentira, era una fiesta, hermano. No, pero bueno, no nos apresuremos todavía, ¿sí?
Pero ¿cómo se le conoce a esta iglesia? Tiene un nombre muy emblemático. ¿La iglesia qué? Ellos lo llaman la iglesia ¿No? La iglesia Primitiva. primitiva. Muy bien, la iglesia primitiva, ¿sí? Cosa que pues obviamente no vemos, ¿sí? En ningún escrito está. El título iglesia primitiva no está por ningún lado. Eso lo sabemos ustedes y yo, que hemos leído la escritura y que hemos entendido que una cosa es lo que nos proponen las teorías para argumentar una idea y otra cosa es el escrito está, ¿sí? Nosotros le creemos al escrito está. Pero ¿por qué es interesante entender cómo empiezan a abordar esta última conversación los discípulos? ¿Cómo lo proponen las religiones y las denominaciones? ¿Cómo quisieran que dijera el verso 6? Entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, Adón, Señor, ¿sí? ¿Iniciarás la iglesia primitiva en este tiempo? Eso es como muchos creen que así dice. Pero los discípulos la tenían clara. Sabían exactamente a quién había venido Mashiach. Él mismo va a decir, yo vine a las ovejas perdidas ¿de qué? De la casa de Israel. De la casa de Israel. ¿Ok? Pero yo les quiero preguntar, ¿sí? Este texto no lo sabemos de memoria, pero hay que entender primero por qué se perdieron. Si él vino a las ovejas perdidas, tenemos que entonces conocer exactamente por qué fue que se perdieron. Entonces, ese será otro tema. Pero estamos viendo que la pregunta que le hacen los discípulos, sus estudiantes, es muy evidente y es muy clara. ¿Restaurarás en este tiempo el reino a Israel? ¿Le devolverás su esplendor? ¿Sí? ¿De qué estaban hablando los apóstoles? ¿Sí? Al decir, ¿restaurarás el reino a Israel? Vaya, De la reunión de las 12 tribus. Vaya conmigo, por favor, ¿sí? Cuando se habla de restaurar, se trata de arreglar, de reparar algo que está dañado, ¿verdad? Entonces, pero restaurar, ¿cuál reino? ¿Pero cuál reino? ¿Por qué ellos están hablando de un reino? ¿Sí? Lea conmigo, por favor, Éxodo 19, verso 4 en adelante. Dice, y fíjese la palabra que va a utilizar la Torá y conéctela con este texto que estamos leyendo. Ustedes son testigos, escúchenlo muy bien, ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí, ¿qué? ¿Serán para mí qué? Un reino de sacerdotes. Serán un reino, ¿sí? De sacerdotes y una nación santa. Serán una nación que reina por encima de las demás naciones y serán sacerdotes, una nación sacerdotal. Ahora entiende, ¿sí? ¿De dónde viene la pregunta? Ya saben que no fue simplemente una pregunta al azar que ellos le van a hacer a Mashiach antes de subir a los cielos. ¿Restaurarás en este tiempo el reino de Israel? ¿Cuál reino? Este que acabamos de leer, ¿sí? Y él les va a responder algo bien interesante. Y él les dijo, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad, ¿sí? Pero ustedes van a recibir poder. Recibiréis poder cuando la Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, venga sobre vosotros. Y préstele mucha atención. ¿Qué estaba diciendo el versículo 6? Perdón, versículo 4 de Éxodo 19. Ustedes son testigos. ¿Qué está diciendo Yeshua aquí? Y me seréis testigos. ¿Sí? Me seréis testigos. Y da un orden. Mire, las palabras que Mashiach está dando aquí no fueron dadas al azar. Él está dando un orden. El orden de cómo se iba a empezar a restaurar el reino de Israel. ¿Sí?
¿Me seréis testigos en dónde? ¿En dónde? ¿Qué dice el verso 8? A ver, ayúdenme. Jerusalén. En Jerusalén. Primero en Jerusalén. Judea, Samaria. En Samaria y en toda Judea. Ok, entonces, me seréis testigos en Jerusalén, ¿sí? Que es el Rafita, corazón de Israel. disculpa, me rectifica la cita de Chemot porque no me coordina, no me cuadra. Chemot 19:4. Pero recibiréis poder cuando la Ruach HaKodesh venga sobre vosotros y me seréis testigos en donde primeramente Jerusalén. Después, en toda Judea. Toda Judea entonces vendría a ser geográficamente ¿cuál reino? ¿El del sur o del norte? Del sur. Samaria. Del sur. A ver, escucho criterios diferentes. El reino del sur. Reino del sur. Ok. Seréis testigos en el corazón de Israel, que es Jerusalén, en toda Judea, que es el reino del sur, Samaria, que vendría a ser ¿qué? El reino del norte. El reino del norte, y hasta los confines de la tierra. Volvamos nuevamente entonces a entender lo que Mashiach estaba haciendo en Juan 4. Salió de Judea y partió otra vez para Galilea y tenía que pasar por Samaria. Llega a un lugar muy específico que Jacob le había heredado a José, que ya pues hablamos de esto, de quiénes vendrían a ser, quién vendría a representar, etcétera. Y aquí Mashiach lo que estaba diciendo en Hechos 1, 6 al 8 es cómo se empezaría a restaurar el reino a Israel. Empieza por Jerusalén, después por Judea, después por Samaria y después hasta lo último de la tierra, ¿sí? Ahora, ¿en qué momento se empiezan a cumplir estas profecías? Esta última profecía que lanza nuestro Mashiach. Lea conmigo Hechos 2:1, ¿sí? Dice, voy a agradecerles, por favor, nos ayuden con los micrófonos, por favor, cerraditos. ¿Qué nos dice Hechos 2:1? Cuando llegó el día de Shavuot, más conocido como el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. ¿Sí? ¿Quiénes estaban juntos en un mismo lugar? ¿Sí? Estos 120 personas sobre la cual se empezaría lo que ya hemos estudiado en otros estudios, este nuevo sistema de sacerdotes, ¿sí? Entendiendo que el reino de Israel, ¿sí? Es un reino de sacerdotes y de reyes, ¿sí? Según lo que acabamos de leer en el texto de Shemot. Dice el verso 5, y este texto 5 es extremadamente clave. Y había judíos que moraban ¿en dónde? En Jerusalén. En Jerusalén, ¿sí? ¿En dónde dijo Yeshua que empezarían a ser testigos? En Jerusalén. En Jerusalén. Había judíos que moraban en Jerusalén, ¿sí? Hombres piadosos procedentes ¿de dónde? ¿De dónde? De la nación bajo el cielo. De todo el mundo. De todo el mundo. Muy buena conclusión, estimada. De todo el mundo, ¿sí? Que moraban en Jerusalén, ¿sí? Hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Me seréis testigos en Jerusalén, inicio, y termina hasta los confines de la tierra, de todas las naciones bajo el mundo, confines de la tierra. Dice, y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo esta última profecía que va a lanzar el Mashiach es el inicio del cumplimiento de esta profecía, ¿sí? 10 días después. 10 días después de decir Mashiach esas palabras, 10 días después, iniciaría a cumplirse la última profecía que daría Mashiach estando aquí en la tierra, ¿sí? Dice el verso 12, todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? No entendían qué estaba pasando. Y cuando usted no entiende algo, pues normalmente se asombra, ¿sí? Y está perplejo. ¿Pero qué quiere decir esto? Otros, como siempre, esto lo vamos a ver, no solamente ocurría en ese entonces, ocurre hoy en día, nunca falta el burlador o los burladores, pero otros se burlaban y decían, están borrachos, ¿sí? Estos dos escenarios se están viendo hoy nuevamente. Personas que no entienden, ¿sí?
no hayan respuesta en sus teorías, no hayan respuesta, ¿sí? En las especulaciones, no hayan respuesta en las conjeturas y están completamente desconcertados, no entienden, ¿sí? No entienden la razón. Y cuando no se entiende algo, pues se cae en la especulación, se cae en las hipótesis, se caen en las teorías, ¿sí? Pero otros se burlaban. Entonces, vamos, ustedes y yo somos testigos palpables de que esto es una realidad. Las personas que no entienden, algunas de esas van a burlarse, ¿sí? Para ellas todo va a ser locura, ¿sí? Entonces, claro hasta aquí, ¿a dónde llega Mashiach? ¿Sí? Y cómo él entonces empieza a recorrer lo que posteriormente sus discípulos también empezarían a recorrer. Él les estaba marcando la pauta, les estaba marcando el orden de cómo debía empezar a restaurarse, ¿sí? El reino de Israel, empezando por Jerusalén y Samaria. Exactamente, salió de Judea, ¿sí? Y partió para Galilea y tenía que pasar por Samaria. Amén. Ser testigos de Yeshua, ¿sí? Según lo que dice el libro Éxodo 19:4, ustedes son testigos de lo que hice con Egipto, ¿sí? Y ser testigos de esos testigos que Yeshua va a mencionar en el texto de Hechos 1:7, serán mis testigos. Ser testigos de Yeshua es igual a compartir la experiencia. ¿Cómo así? No me cuadra esto. Ya vamos. No. Ser testigos de Yeshua. Un minuto te explico. Ser testigos de Yeshua es igual a compartir la experiencia. ¿Cuál experiencia? ¿Sí? ¿Cuál experiencia? Yeshua va a decir, me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta los confines de la tierra. Me seréis testigos en Judea, me seréis testigos en Samaria, y ya va a entender por qué Samaria está de color amarillito, y me seréis testigos hasta los confines de la tierra. Ahora, ¿qué es ser un testigo? ¿Qué es ser un testigo? Bueno, es solamente una pregunta abierta. Hay dos posibilidades: que abramos completamente los micrófonos y cada uno dé un aporte de lo que según su concepto, según su conocimiento, según su intelecto, según su experiencia, es ser testigo. Pero como les digo, no es que no sea importante su opinión o su concepto, pero lo que verdaderamente tiene que ser importante para cada uno de nosotros es ¿qué dice la Biblia? Más allá de lo que piense, más allá de las conjeturas que yo saque, más allá de las teorías que se puedan generar alrededor de esta pregunta, o tenemos una más fácil y menos complicada, y es creer lo que la Biblia dice que es ser testigo. Ahora quiero invitarle a un hermano que nos ayude a leer, por favor, Primera de Juan 1:1-3. Primera de Juan 1:1-3, si quiere leerlo desde aquí, desde la diapositiva o con su Biblia, como quiera. Declaramos lo que existía desde un principio, que hemos oído y visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca de la palabra de la vida que fue manifestada, y la hemos visto y damos solemne confesión de ella y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y nos fue revelada. Os anunciamos pues lo que hemos visto y oído para que también vosotros tengáis unión con nosotros, pues nuestra unión es con el Padre y con su Hijo, Yeshua HaMashiach. Ok, esta versión que usted está leyendo dice es un poco rara, hermano. ¿Cuál es? Es el código real. Leámosla ahora desde la versión NBI. Dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado.
Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Ben Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces, según lo que está escrito, no según mi opinión, no según el concepto o la conjetura que pueda armar hábilmente el hermano Rafael o la que sus propios raciocinios puedan hablar, según lo que estamos diciendo es que ser un testigo de Yeshua, ¿sí?, es igual a compartir la experiencia. ¿Cuál experiencia? La experiencia, ¿sí?, de oír, la fe viene por el oír, la experiencia de palpar con los ojos, ¿sí? Eso es lo que va a decir el apóstol Juan. Lo que vimos y oímos, lo que contemplamos, esto les anunciamos. Ellos no estaban anunciando teorías. Ellos no estaban anunciando conjeturas. Ellos no estaban anunciando proponentes lógicos. Ellos simplemente estaban hablando de lo que experimentaron. ¿Me hago entender? Entonces, la gran pregunta hoy, ¿sí?, es, ¿vamos a seguir creyendo en las teorías, en las proposiciones, en los conceptos privados de los hombres, o le creemos a los verdaderos testigos que sí vivieron con Yeshua, tuvieron la experiencia y la están compartiendo con nosotros, según lo que ellos vieron, escucharon y palparon sus manos? Ahora yo le pregunto algo. No hablemos ya de ellos, ¿sí? Nosotros somos el legado de ellos. Como lo hemos dicho, nosotros somos el resultado de la oración de Yeshua. ¿Cuál? Esa oración lindísima que hace en Juan capítulo 17. No oro solamente por estos que están aquí conmigo, sino por los que creerán a su testimonio. ¿Qué quiero decir con esto? Si ya nosotros hemos entendido que somos el legado de ellos, somos el resultado de su sacrificio, somos el resultado del sacrificio de Mashiach, somos el resultado de la búsqueda de Mashiach, en esa frase maravillosa que él dice, yo vine a buscar a las ovejas que se habían perdido, ¿sí? Usted ya apareció, ya fue encontrado. Ahora la pregunta es, ¿sí?, ¿usted es un testigo de Yeshua? Y es una pregunta muy gruesa. ¿Por qué? Muy objetiva. Porque si usted es un testigo de Yeshua, quiere decir que usted también ha podido desarrollar la experiencia de lo que implica vivir a Yeshua, conocer a Yeshua, experimentar a Yeshua. Desde lo que usted ha podido ver con sus ojos, escuchar con sus oídos y palpar en su entorno. En pocas palabras, desde que usted empieza a ser una nueva criatura en Mashiach, ¿sí?, y entiende, ¿sí?, que pecado no es un cambio de mentalidad, ¿sí?, sino pecado es sencillamente entender que yo la embarré, que yo pisoteé unas leyes que antes en algún momento prediqué que no eran válidas y que hoy por pura gracia y misericordia se me ha permitido entender que la estaba embarrando y que me estaba condenando y que me estaba yendo a una eternidad, ¿sí?, de un juicio eterno por haber transgredido lo que la Escritura considera que es malo y no una especulación. ¿Me hago entender? Entonces, si me está siguiendo en esto, ¿cuántos de los que estamos aquí podemos decir que somos testigos de Yeshua? Porque hemos visto, ¿sí?, en nuestra propia vida su mano, hemos escuchado sus buenas nuevas, hemos visto sus buenas nuevas ejecutadas en mi vida, y ahora soy una nueva criatura en Cristo, como diría normalmente el contexto evangélico. ¿Cuántos son nuevas criaturas acá? ¿Cuántos hoy pueden decir abiertamente, sin pena y sin temor, yo soy un testigo? Amén. Eso es ser un testigo. Eso es ser un testigo, con su propia experiencia. Usted no puede seguir llevando el mensaje de salvación basado en la especulación y en la teoría, que como lo estudiamos ahorita, no lleva a ningún lado. Es especulación. Su testimonio como persona, ¿sí?, es la principal arma, ¿sí?, que usted tiene a su favor, lo que le da la autoridad, lo que le da la convicción de poder decir, puedo comprobarlo por mí mismo. Y las personas que antes sabían qué clase de joyita era,
Ahora lo dicen abiertamente, yo sé quién era este antes y sé quién es ahora. ¿Cómo le va a pasar a aquel cojo de Pedro y Juan? Lo único que sé es que este antes estaba cojo y ahora está caminando. ¿Me va entendiendo? Entonces, esto es ser un verdadero testigo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Pero qué tiene que ver Samaria? ¿Por qué resalta, hermano, en esta diapositiva Samaria? Sigamos la conversación que tiene Mashiach en este interesante capítulo 4 de Juan. Dice, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Yeshua, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Y era como la hora sexta. Ahora actualícenme un poquito, hermano. La hora sexta, eso eran como las 6 de la mañana, según nuestro horario. O venga, es que no me cuadra muy bien calendario grecorromano con calendario bíblico. La hora sexta, ¿cuál es? El mediodía. El mediodía. Muy bien. Entonces, se sienta en aquel pozo de Jacob que le dio a Joseph, que Joseph ya hemos hecho la trazabilidad, venimos hablando de esto. Entonces Yeshua cansado del camino. Pero ¿cómo el Hijo de Dios se va a cansar? Sí, estaba cansado del camino. ¿Sí? Y se sentó junto al pozo. Y era como la hora sexta, es decir, la hora en que más calienta. ¿Sí? Eso lo sabemos. Sabemos que las 12 es la hora donde más calienta. Y dice el verso 7, y aquí es donde vamos a ir concluyendo este tema interesantísimo por hoy. Una mujer de Samaria, ¿sí?, vino a sacar agua. Hoy quiero que presten muchísima atención, por favor, porque de estos versículos que van a analizar, se van a leer a continuación, hay un mensaje decodificado extremadamente maravilloso para usted hoy. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Yeshua le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Había quedado solo el maestro con esta mujer. Ahora, un pequeño paréntesis. Para los que saben un poquito de exégesis bíblica e de interpretación bíblica, normalmente, una mujer que representa. A ver. ¿Qué dice? A Israel. No, una mujer. Normalmente en la Biblia, dentro de la propuesta profética, ¿una mujer qué es? Representa un pueblo. Un pueblo, muy bien, estimada Lidia, un pueblo. Acuérdese que esta gran Babilonia se sienta sobre muchos pueblos, ¿sí? Un movimiento religioso. Pero aquí en este caso está hablando de una mujer, no cualquier mujer, proveniente de un lugar en el cual hemos hecho mucho énfasis hoy, ¿sí? Entonces, si hemos entendido, de acuerdo a la propuesta bíblica, que no es una mujer cualquiera, entonces, ¿a quién va a representar esta mujer de Samaria? Entienda todo lo que hemos venido analizando con Judea, Samaria, historia. ¿A quién va a representar esta mujer de Samaria? A la casa del norte. Israel. Bueno, a Israel, ¿a quién más? A la casa de Efraín. Muy a las bien. ovejas perdidas de la casa de Israel. Me gusta Exactamente. esa. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muy bien, estimada Ana. Ya la tienen clara. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Yeshua le dijo, dame de beber. Verso 9 dice, entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo un yehudí, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y Juan aclara, ¿cómo así venga? ¿Por qué? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Usted debe entender de historia para poder comprender esta pequeña frase que se pone entre paréntesis en este texto. Para no hacerle el cuento largo, ustedes saben que la primera, ¿sí?, en ser exiliada, la primera en ser invadida y llevada a exilio, ¿quién fue? ¿Judea o el reino del norte? Las 10 tribus. Las 10 tribus. Ellos se fueron exiliados, ¿sí? Se contaminaron, heredaron muchas cosas, etcétera, ¿sí? Igual va a pasar posteriormente con la tribu del sur, el reino del sur, pero pues ellos van a llegar y van se puede decir que entre comillas van a
a conservarse. Eso lo habla el libro de Nehemías, para que usted le eche un ojito. Que ellos van a despedir a todas estas mujeres paganas que se han emparentado, etcétera. Léalo muy bien para poder entender esto. Y según el criterio de los judíos de esa época, ellos eran judíos, pero no puros como ellos. Eran israelitas, pero no puros porque se habían contaminado. En pocas palabras, eran unos goim, unos gentiles, para que vaya usted aterrizando el concepto hasta ahora. ¿Por qué es interesante entender esto? Dice, ¿por qué o cómo es que tú siendo un judío, ¿sí?, que nos odian, nos detestan porque para ustedes somos abominables, me pides que te dé agua? Y viene la respuesta de Mashiach, que aquí es donde se pone interesante esto. Respondiendo, Yeshua le dijo, si tú conocieras el don de Adonai, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Si tú conocieras el don de Dios. Ahora salgamos del literalismo y entendamos el mensaje que le estaba dando Yeshua no solamente a esta mujer, sino a lo que representaba esta mujer. ¿Me va siguiendo? ¿Qué podemos concluir? Le estaba diciendo a toda una nación, a todo un reino, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ahora, si yo le pregunto en este momento, ¿en dónde cree usted? Ya usted apareció. Recuerda que ustedes y yo, Baruch Hashem, por misericordia del Eterno, ya aparecimos. Ya estábamos perdidos, pero el Mashiach dejó de las 99 y se fue por nosotros. Pero ¿dónde cree usted están el resto de las ovejas que hacen falta todavía por ser recolectadas al rebaño? ¿Dónde están? Alrededor de todo el mundo. Esparcidas por todas las naciones. ¿Qué más? A ¿Qué los más? 4 ángulos de la En tierra. último la tierra. ¿En dónde más? Pero ¿en dónde más? A ver, sigamos ahondando en esa idea. ¿De dónde viene usted? Muchos de ustedes Colombia. ¿de dónde vienen? Cristianismo. Colombia, El Argentina, cristianismo. Brasil, Uruguay. Muy bien, estimado Fernando, le pegaste por donde era. Del cristianismo, del catolicismo, de las religiones. Si yo le pregunto que estas ovejas que faltan todavía por ser recolectadas están dispersas entre las religiones, ¿usted qué diría de esto? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, hermano. Amén. Sí. Ok, Así es. entonces miremos lo que Yeshua le estaba diciendo a esta mujer samaritana que ya sabemos a quién representa, ¿sí? Si tú conocieras el don de Adonai, pero no lo conoces, ¿qué es lo que le está diciendo Mashiach de una manera muy sutil y muy cariñosa? Ustedes no me conocen, no conocen el don de Dios. ¿Y cómo poder entender entonces esto de una manera mucho más afirmativa y que no quede en una especulación? Vea conmigo el verso 22 de ese mismo capítulo. ¿Qué dice el verso 22? Juan 4:22. ¿Qué dice? Ya vamos terminando. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Amén. ¿Qué le estaba diciendo Mashiach? Ustedes adoran lo que no conocen. Si entendemos claramente las palabras de Mashiach, de una manera muy sutil le está diciendo, ustedes creen desde su teoría, ¿me va siguiendo? Ustedes creen desde sus conjeturas, ustedes creen desde sus propuestas y desde sus doctrinas, creen que me conocen. Pero no es así. Ustedes no me conocen, ¿sí? Porque si me conocieran, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si hoy el cristianismo y las religiones conocieran el don de Dios? ¿Qué pasaría? A ver, ayúdenme a enriquecer esta interpretación. Se volverían a las raíces. Se volverían a las raíces, ¿qué más? Empezarían a guardar Torah y Guardar las fiestas. Guardar Torah y las fiestas. ¿Me va entendiendo entonces? Ustedes creen conocerme, pero el conocimiento que ustedes tienen de mí es completamente efímero, especulativo, teórico. Ustedes adoran lo que no conocen. Hay muchos, ustedes y yo lo sabemos porque venimos de allá.
hay muchos, ¿sí?, que no conocen el don y mucho menos conocen a Yeshua. Si este pueblo de Samaria, que ya haciendo la trazabilidad hasta nuestros días, ¿sí?, supiera exactamente quién es el don de Adonai, guardaría, no comería cosas inmundas, adoraría en el día que es, ¿sí?, y guardaría toda. ¿Es así o no es así o me lo estoy inventando? Sí, amén. Ok, ¿sí? Pero ¿por qué es interesante que usted entienda esto? ¿Sí? Porque por muchos años, los años que usted duró allá, ¿sí?, usted fue llevado, ¿sí?, a una propuesta evangelística completamente teórica. ¿Me entiende? Ahora está entendiendo las palabras de Mashiach en este encuentro no casual, a propósito, con una mujer que representa un pueblo, ¿sí? No podemos seguir, ¿sí?, llevando un mensaje o creyendo un mensaje basado en cosas que no son 100% reales. Creámosle, al escrito está. Va a decir el libro de Mateo 11, 7, 10. Y es aquí donde quiero que preste especial atención, ya vamos a terminar. Dice Mateo 11, 7, 10. Y cuando vayáis, ¿qué les dijo Yeshua en Mateo 28, 19? Id, vayan, ¿sí?, y hagan talmid. Y cuando vayáis, predicar. ¿Qué es el mensaje que se debe predicar? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué pregunta le van a hacer los discípulos antes de irse? ¿Vas a restaurar el reino a Israel? ¿Se está hablando de iglesia? ¿Se está hablando de religiones? ¿O se está hablando de un reino? ¿Me va siguiendo? Una cosa es lo que nos vendió la teoría. La escritura está siendo muy clara y nuestro mensaje tiene que ser el del reino. El reino de los cielos que viene a establecerse acá, no iglesias, no religiones, no denominaciones. El reino de los cielos se ha acercado. Ahora yo le pregunto, ¿quiere ser un testigo de Yeshua? ¿Cómo usted poder comprobar que usted es un testigo de Yeshua? Mira lo que dice el verso 8, dice, sanen enfermos, resuciten muertos, limpian leprosos, expulsen demonios. ¿Sí? Y tengan muy en cuenta esto. No lo dice así, pero de gracia recibisteis, dad de gracias. Lo que llegó a usted por gracia y misericordia, tiene que replicarlo de la misma manera. No puedo hacer mercadería, no puedo hacer negocio, no puedo utilizar esto como un medio de lucro. ¿Sí? No se provean de oro, y estamos leyendo para allá, hoy se están leyendo en este momento 2 porciones, Vayaquel y Pecudei, ¿sí? Donde nuevamente relatan un evento importantísimo para la historia del pueblo de Israel, en donde se pedían unos materiales que aquí Mashiach va a decir, ya no. En ese entonces, del pueblo de Israel, salido de Egipto, el Eterno les va a decir, traigan oro, traigan plata, traigan cobre, traigan pieles, traigan piedras, etcétera. Aquí Yeshua está diciendo, ya no hay que traer ni oro, ya no hay que traer ni plata, ya no hay que traer ni cobre, ¿sí? Para llevar en nuestros cintos, porque hay que entender que el templo, el verdadero templo donde la intención de Adonai siempre ha sido querer morar, somos nosotros. Y este templo no necesita ni de oro, ni de plata, ni de cobre para ser embellecido, ¿sí? Pero lamentablemente vemos hoy cómo en el nombre del Mesías, ¿sí?, hoy por hoy se usa para justificar su causa. No, es que es para hacer la obra, ¿sí? No, es que es para desarrollar su ministerio, pero no es más que la justificación para hacer mercadería, ¿sí? Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni del bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Ahora, vayamos a esta, mi última diapositiva. Juan 4, 15, le dijo a la mujer, ¿a cuál mujer? A la de Samaria, a la que ya sabemos que representa. Adón, le dijo la mujer, Adón, dame esa agua para que no tenga sed ni tenga que venir aquí a sacar. ¿Qué le responde Yeshua? Ve
y llama a tu esposo. ¿Cuántos? Sí, y esto lo digo con mucho respeto, porque como les dije, antes de conocer lo que ahora conozco, fui cristiano, a mucha honra, ¿sí? A mucha honra fui cristiano, ¿sí? Pero no conocía lo que conozco hoy, ¿sí? Yeshua le va a decir, ve y llama a tu esposo y ven acá. ¿Qué le va a responder esta mujer? No tengo esposo. Yeshua le dice, bien dijiste, no tengo esposo. ¿Cuántos vienen de la línea de pensamiento teórico, como lo hemos entendido hoy? ¿Cuántos vienen bajo la línea del pensamiento teórico de que uno hacía una oración de fe? ¿Recuerdan esa oración del penitente? Y ya automáticamente yo me convertía en la novia del Mesías, en la esposa del Mesías. ¿Cuántos vienen de esa idea? A mí me la vendieron. Amén. ¿Cuántos de ustedes les dijeron, usted hace una oración de fe, le abre las puertas de su corazón, le invita a que la habite y ya usted es novia? ¿Sí? Creo que a todos. Creo que Bueno. todos venimos de allí. Ok, pero entonces mira las palabras de Mashiach. Le dice, ve y llama a tu esposo. Le está diciendo a esta mujer que representa un pueblo, que ya sabemos dónde está, ¿sí? Porque ustedes y yo venimos de allá. Llama a tu esposo y ven acá. Y la mujer le dice, no tengo esposo. Y Yeshua le dije, bien, has dicho no tengo esposo porque 5 has tenido. Y el que ahora tienes, el que se supone que es tu esposo, el que tú en tu teoría, en tu doctrina, en tu formación, crees que es tu esposo, no te pertenece. ¿Ah? Hoy, lamentablemente, tenemos que decir que de donde venimos se cree aún que somos o son la esposa del Mesías. Pero bien sabemos que Mashiach no se va a casar con una mujer que tenga un vestido sucio, con una mujer que no conozca su instrucción, con una mujer que no coma lo que él dice que se debe comer y que no coma lo que está prohibido comer. Que no le adore el día que él instituyó desde el principio que se debía creer, ¿sí? Pero la teoría y la doctrina se ha vendido también, ¿sí? También que hace creer que ese pueblo de Samaria que aún está allá cree que es el esposo. Cuando Yeshua lo que está diciendo acá, no te pertenece. El que ahora crees que tienes, no te pertenece. Y va a decir la mujer samaritana, en esto has dicho la verdad. Analicemos esta conversación ya desglosada. Llama a tu esposo. Mashiach no se identifica como esposo de religiones que no guardan Torah. ¿Es así o no es así? ¿Qué dicen ustedes? Amén, así es. No tengo esposo. Yes. ¿Por qué no tengo esposo? Porque no conocen lo que adoran. Lo dejo Mashiach. Hermano, Mashiach no puede tener yugo desigual. No va a tener nunca. No tengo esposo. ¿Por qué? Porque no conocen lo que adoran. Ustedes adoran lo que no conocen. Eso se lo va a decir Mashiach unos versos anteriores. Bien dijiste, no tengo esposo. Actualmente, escúcheme, actualmente ninguna religión, denominación califica para esposa, ¿sí? Según la Biblia. Según las doctrinas, claro que sí, amén. Ya no sino abrirle la puerta a mi corazón y ya me vuelvo novia. Pero según la Biblia, ninguna religión, denominación, ¿sí? De todo color, sabor y tamaño califica para esposa. La razón, incumplen la Torá. Por lo tanto, son convidados a las bodas. Se tendería a pensar entonces que como no son novias se van a condenar y no, y de eso vamos a hablar en el transcurso de este taller. Ninguna religión, denominación califica para esposa. La razón, incumple la Torá y por lo tanto son convidados a las bodas. No son esposas. No son esposas. Son convidados, invitados. ¿Porque tiene mérito reconocer a Mashiach como Salvador? Sí, tiene su mérito. Todo aquel que le invoque y le confiese será salvo. Eso lo dice Romanos 10. ¿Sí? El que ahora tienes no te pertenece. Desconocen lo que adoran, desconocen a quién sirven.
¿sí? La percepción de Mashiach está viciada y es ilegal. ¿Por qué la percepción que hoy en día se tiene del Mashiach dentro de las religiones está viciada? Porque está basada en teorías. ¿Me entiende? Y es ilegal. ¿Es ilegal por qué? Porque la Torá muestra que es ilegal. ¿Sí? Por las razones que ustedes y yo conocemos. Pero viene un punto muy importante en medio de esta conversación, y es lo que dice el verso 18, su última parte. Dice, has dicho la verdad. Y esto no es otra cosa que entender que hasta que no haya un legal arrepentimiento, según los estándares de la Biblia, y no las teorías, hasta que no haya un arrepentimiento legal de acuerdo a la Torá, tal arrepentimiento no es válido. ¿Me hago entender? Hasta que aquella mujer de Samaria, que representa a un pueblo, no diga, reconozco que lo que dices es verdad, adoro lo que no conozco, me he contaminado, he tenido muchos ídolos, ¿sí? Le dice, bien dicho, 5 esposos has tenido. Ahora yo le invitaría a que usted haga la investigación de cuántos ídolos tuvo el pueblo de Israel durante todo el exilio, ¿sí? Hasta hoy, ¿sí? 5 has tenido. Y el que ahora crees que es tu esposo, no es tu esposo, ¿sí? Y finaliza el Mashiach esta conversación, pero viene una hora. ¿Cuál hora? ¿Cuál hora? ¿Cuál hora? Verso 23. Viene una hora y ya ha llegado. ¿Quieres saber cuál es esa hora? Hoy. Este tiempo. Nuestra hora. ¿Sí? Cuando los verdaderos servidores servirán al Padre con la motivación correcta y según la Torá. Oiga, hermano, pero es que esa Biblia que usted tiene está como un poquito medio arreglada, ¿no? Miremosla ahora, ¿sí? Desde la versión tradicional que tenemos nosotros. Va a decir Juan, capítulo 11, verso 23. Dice, 4, perdón, versículo 23. Dice, verso 23, dice, perdón, estoy leyendo el 5, es que yo sí decía, esta versión no me cuadra mucho. Dice el verso 23, ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que no conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. ¿En dónde? Hablando un poquito de eso, ¿desde dónde empezaría el plan de salvación? Jerusalén, Judea. Jerusalén. ¿En dónde habitaban? ¿En dónde dice el libro de los Hechos? ¿Sí? Que se suscitó todo esto, dice que en Jerusalén habitaban judíos y hombres piadosos provenientes de todas las naciones. La salvación venía de ahí. Empezó ahí la salvación y se extendería Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Verso 23. Pero se acerca la hora y ha llegado ya, ¿sí? En que los verdaderos adoradores, ¿cuáles son los verdaderos adoradores? Los que sí conocen a quién adoran, los que sí conocen a su Salvador, los que sí conocen el don, ¿sí? Los que sí entienden, ¿sí? Llegarán esos verdaderos adoradores, rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere. ¿Cómo quiere el Padre que se le adore? Con el espíritu y con la verdad. No hay más estilos, no hay más formatos. Aquí se pueden inventar miles de cosas, pero aquí la escritura es clara. El escrito está claro, ¿sí? Dice, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Elohim es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad, ¿sí? Y la respuesta final de esta mujer va a decir en el verso 25, la mujer le dijo a la mujer, sé que viene el Mashiach llamado el ungido. En su versión dice llamado el Cristo. Cuando él venga, nos dirá todo lo que debemos hacer. Y aquí viene esta respuesta maravillosa de Yeshua. Le va a decir, Yeshua le dijo, Ani hu, yo soy aquel que estás mencionando. El que habla contigo en este momento es, ¿sí? Ahora la pregunta
después de esta gran confrontación, usted se va a dar cuenta de qué es lo que hace esta mujer. Deja enseguida su cántaro y se pone a predicar. Y empieza a decir, mire, se me apareció un hombre, me dijo, me contó mi vida, me confrontó de una manera muy cariñosa, ¿sí? Y si usted sigue adelante el texto, se va a dar cuenta con que los hombres van a decir, ya no te creemos porque tú no lo dijiste, sino porque ahora lo comprobamos. Se volvieron testigos en ese momento. Ahora, mi estimado hermano, la pregunta es, ¿conociste al Mashiach desde la teoría? Todos venimos de allá, desde una hipótesis, desde una conjetura. Ahora, la pregunta es, ¿conoces a quien adoras? ¿Conoces a quien adoras? ¿Qué responderías? ¿Conoces a quien adoras? Amén, amén. Amén. Entonces, si conoces al que adoras, debes saber que ya ha llegado esta hora, ¿sí? En que estos adoradores, ¿sí? Le van a servir al Padre. ¿Con qué? Con la motivación correcta. Ya no con teorías, ya no con especulaciones y con conjeturas y con hipótesis y con razonamientos propios. Con la motivación correcta según la Torá, ¿sí? Según la Torá. Ahora, estimado hermano, ¿sí? Ha llegado esta hora. Eso lo ha dicho el Mashiach. Las señales, los tiempos, ¿sí? Nos dicen, ¿sí? Que ya esa hora ha llegado. ¿Cuándo? Cuando los verdaderos que saben hacia dónde va todo esto se tienen que levantar, ¿sí? Y empezar a servirle al Padre. Y ayudar a muchos de estos samaritanos que están allá perdidos en las religiones y decirles, mira, ¿sí? Este es el Mashiach que tú conoces y este es el Mashiach que yo conozco. Anihu, ¿de cuál quieres ser? Por eso este taller se llama El Maestro está aquí y te llama. Porque ha llegado esa hora cuando los verdaderos, no los sensacionalistas, no estos románticos, sino aquellos que ya han entendido, ¿sí? Desde un punto de vista netamente operativo, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo van a hacer. Por eso el Maestro está aquí y hoy te está llamando para que le adores y le sirvas de acuerdo a la motivación correcta que es la Torá. De esta manera, amados, permítame terminar la grabación de esta clase del día de hoy. Permítame un segundito, acá vamos por aquí.